A continuación presentamos la entrevista de hoy, en vivo, ahora en FM Voces. Bueno, hablemos ahora de biodiversidad, hablemos del medio ambiente y bueno, fundamentalmente, ¿qué podemos aportar desde lo comunicacional sobre este tema tan importante, la diversidad de la vida? Sobre esto, claro, se desprenden muchas preguntas. Por ejemplo, nosotros que tenemos una riqueza de costas que tanto disfrutamos y que en particular tienen una diversidad de ambiente alta, hablamos de especies, aves, mamíferos, plantas, que habitan en cada lugar. Y lo que significa, por supuesto, la conservación y el valor que adquiere en la medida que, se van perdiendo los ambientes. Son muchos los factores que inciden en perjuicio de nuestra naturaleza. Una de ellas, la urbanización, que en muchos de los casos trae consecuencias negativas, tal vez porque, no reflexionamos o no paramos a tiempo algunos procesos, o simplemente no nos importa el futuro de nuestro planeta por la tentación de otros intereses. Lo cierto es que la biodiversidad, que es la diversidad de la vida, es un tema que nos debe comprometer a todos. Y por ese camino vamos. En este caso citamos a la doctora Lorena Rodríguez, magíster, bióloga, docente, quien, ya saludamos en el aire de 104.5, esperemos que nos esté escuchando muy bien. Lorena, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti por compartir con nosotros estos minutos aquí en 104.5, precisamente, en estos días de fuertes tormentas temporales en nuestro país. Fuertes vientos, inundaciones, ¿no? Estamos en noviembre, en primavera. Uruguay es sin duda muy sensible a los fenómenos extremos y, uno se pregunta, ¿no?, el impacto que ocasiona sobre la población, los ecosistemas, la biodiversidad, el sector agropecuario, ¿no? Este tipo de fenómenos que cada año se hace más habitual y uno también, lo asocia, digamos, con el cambio climático. ¿Usted qué opina? Y sí, la verdad es que el cambio climático está aumentando muchísimo la variabilidad de nuestro clima, ¿no? O sea, nuestro clima siempre fue muy variable, pero está cada vez más dinámico y más difícil de predecir, ¿no? Y eventos que ocurrían cada mucho tiempo cada vez son más frecuentes, más duraderos, y más impredecibles. Eso es lo que muestran los datos para nuestro país y para el mundo en general. ¿Eso tiene un porqué? Sí, claro, yo no trabajo los temas tan de clima, digamos, pero sí, el calentamiento global y además también los cambios en los distintos usos del suelo a nivel planetario van generando cambios en los climas, ¿no? Porque que una zona sea muy húmeda y lluviosa, de alguna manera depende del tipo de vegetación que hay en esa zona y cuando ese tipo de vegetación es alterada drásticamente, el clima local va cambiando y eso va escalando también a escala global. Uh-huh. Y eso sumado al calentamiento global va haciendo que la circulación de las masas de aire, la circulación de agua marina vaya cambiando y eso está cambiando a gran escala. Uh-huh. De lo local a lo global, ¿no? Claro, aparte estamos en un país con mucha diversidad de ecosistemas y ambientes, ¿no? Y obviamente las diferencias según las regiones y según también las poblaciones, ¿no? Poblaciones distintas, ¿no? Aquí en nuestro país. Parece un país chico, pero hay ciertas diferencias, ¿no? Sí, nuestro país es muy, muy rico en especies y en ecosistemas y lo que lo caracteriza además, a diferencia de otras regiones del mundo, es que en pocos kilómetros tenemos como mucha heterogeneidad de ambientes y de ecosistemas diferentes. Eso es una característica que también ha sido moldeada a lo largo de miles de años de un clima que ha sido también muy cambiante a lo largo de miles de años, ¿no? Entonces tenemos especies que están muy adaptadas a ambientes áridos y secos, especies adaptadas a ambientes mucho más húmedos, especies, además estamos como en una zona de confluencia allí,
que recibimos especies más del sur de Argentina, de climas fríos, de Brasil, de climas mucho más cálidos. Entonces tenemos una heterogeneidad de ambientes que soporta, que permite tener muchísimas especies en muy pocos kilómetros cuadrados. Uh-huh. Entonces eso es una característica que, bueno, que a veces no valoramos, pero cuando a veces te vas de viaje por ahí decís, pero qué pocas aves hay acá, ¿no? Claro. O qué homogéneo que es el paisaje, y en Uruguay no será suavemente ondulado, pero igual es muy heterogéneo en una escala más pequeña, digamos. Sí. Tenemos mar, río, claro, lagunas, muchas cosas en poca superficie. Uh-huh. Sin duda que hay una problemática a nivel mundial con pérdida de especies y de ecosistemas también, y nuestro país no está ajeno, ¿no? ¿Qué es lo que ya hemos perdido? Y actualmente, ¿qué es, a tu entender, lo que más te preocupa, digamos? Bueno, hemos perdido unas cuantas especies, por ejemplo, de mamíferos. Hace poco tiempo nos visitaba especialistas de Argentina y de España y hacían una comparación con el resto de los países de Latinoamérica y hablaba de que Uruguay es el país que tiene el proceso de defaunación más importante de toda Latinoamérica. Eso significa que se ha ido perdiendo fauna, sobre todo de mamíferos y sobre todo de grandes mamíferos, donde la mayoría muchos de nuestros grandes mamíferos han desaparecido o están altamente amenazados, a diferencia de nuestros países vecinos, incluso de Centroamérica, donde países muy pequeños todavía siguen teniendo jaguar, por ejemplo, y en nuestro país está extinto. Siempre está en la discusión, bueno, que apareció puma, que no apareció puma, que la guaraguazú, pero realmente son ejemplares, o sea, muy poca abundancia, son algunos ejemplares que aparecen de vez en cuando, no es que tengamos poblaciones instaladas. Se extinguió el venado, el ciervo de los pantanos, que era una especie muy abundante. Entonces, incluso algunas especies han retrocedido mucho en el área ocupada y en abundancia, como el venado de campo, que bueno, por suerte ahora está un poco estable y capaz que en algunos sitios con la sensibilización de la gente está un poquito aumentando, pero eran como ovejas en nuestros campos antes, ¿no? Como contaban los relatos de viajeros hace siglos. Uh-huh. Entonces es un país que solo a nivel de grandes mamíferos ha recibido pérdidas muy importantes. Sin duda. Una de las tantas preguntas es, digamos, ¿por qué conservar, no? Aquellas especies, ecosistemas que existen, y el hecho de urbanizar ciertas zonas costeras, uruguayas, bueno, implica, ¿no?, la desaparición, extinción de especies, de los ecosistemas también. Hablamos de la conservación, ¿no?, de la biodiversidad, y allí entra en juego los beneficios, ¿no?, las funciones relevantes. Hay un montón de servicios que se pierden, aunque no lo veamos en algunos casos, pero son fundamentales, ¿no?, para el medio ambiente y para nosotros los seres humanos. Sí, claro, o sea, las especies, o sea, ¿por qué se tienen que extinguir, no? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y bueno, podemos responderla de distintas maneras. Una es muy utilitaria, y es decir, porque nos sirven, porque les sirven a los humanos que sigan habiendo muchas especies, porque cumplen funciones que nos resuelven muchos problemas, y esa es una manera de verlo. Y hay otras formas de verlo más éticas, más espirituales, de por qué tengo que yo como especie provocar la extinción de otras especies, ¿no? Y hay otras más vinculadas a lo espiritual también, y a la belleza, a lo estético, que es porque son hermosas, porque son bellas y no tengo por qué, o sea, las quiero seguir viendo y disfrutando, ¿no? Entonces, en cuanto al concepto más utilitario, es porque cumplen funciones que a nosotros nos benefician un montón, porque polinizan nuestros cultivos, porque son controladores de plagas, porque son reguladores del clima, porque son reguladores de la calidad del agua. Entonces, que en nuestros arroyos o ríos haya buena calidad del agua es porque hay un montón de especies de muchísimos grupos distintos, desde bacterias hasta plantas acuáticas, que están trabajando para mantener la calidad del agua de ese río. No es casualidad que el agua está limpia en un río. Entonces, eso es como un poco intangible para la mayoría de las personas que no están familiarizados con temas más de biología, pero es la realidad, y que nuestras campos sean productivos es porque tenemos un suelo saludable con muchos microorganismos y pequeños invertebrados, y porque tenemos muchas plantas que están produciendo biomasa, produciendo pasto, produciendo oxígeno,
ayudando a retener el suelo para que no se erosione. Y eso todo lo trabaja la biodiversidad, no lo hacemos nosotros. No son nuestras tecnologías, ¿no? Son las especies que están protegiendo las laderas de un cerro para que no se erosionen. Entonces son los montes, son las chircas, son los pastos. Entonces no visualizamos todos esos servicios que las especies permanentemente nos están dando. Uh-huh. Y eso es lo que hoy se está hablando de lo que se llama el concepto de servicios ecosistémicos, ¿no? De cómo nosotros usamos permanentemente servicios ecosistémicos que nos proveen los ecosistemas, y la infraestructura de esos ecosistemas que nos proveen esos servicios son las especies. Y estamos empezando a usar términos como más análogos a lo que las personas estamos acostumbrados, ¿no? Servicios, claro. Infraestructura, uh-huh. ¿no? Porque si le hablamos de bacterias, si le hablamos de gramíneas, la gente no le dice mucho, pero si yo te digo que la infraestructura que vos necesitás en un campo para que no se te erosione el suelo es tener una buena cobertura de gramíneas y otras especies para que el suelo no se erosione, se entiende. Bueno, infraestructura es una palabra que capaz que te la entiendo. Exacto. Y bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, te lleva a un concepto muy utilitario, pero por otro lado te permite comunicarte con un público más amplio y que la gente entienda por qué queremos conservar las especies y los ecosistemas. Uh-huh. En temporada de playa, bueno, tenemos un acercamiento con las dunas, ¿no? Y siempre se busca concientizar sobre el cuidado de ellas. El hecho de que una playa no se erosione demasiado, digamos, ¿qué tan importante es, digamos, para esa zona? Y bueno, ahora que estamos con este ciclón, solo basta ir a algunas de las playas para ver por qué son importantes las dunas, ¿no? Uh-huh. O sea, tener dunas funcionales, es decir, que funcionan, que están vivas, implica que la energía de una tormenta no la tenemos que aguantar nosotros con muros, sino que las aguantan las dunas. Uh-huh. O que la playa no esté mojada permanentemente, no es algo que tenemos que hacer nosotros con bombas de drenaje de agua, sino que el movimiento de la arena va generando relieves y hace que la arena esté permanentemente seca. Entonces es bien importante, y nos acordamos de las dunas cuando tenemos tormentas como la que estamos teniendo ahora, o cuando vamos a la playa y ya no tenemos dónde poner la sombrilla. Uh-huh, sin duda. Hablando sobre todas aquellas construcciones rígidas, ¿no?, en zonas costeras que generan cuestionamientos, ¿no?, y consiguen impactos negativos, ¿no?, en el propio lugar y en otros lugares también. Entiendo que, has estudiado algunos casos, hay playas limitadas, lo que se llama arcos de playa, ¿no?, zonas marcadas por urbanizaciones. Contame un poco sobre lo que conocés tú en este sentido y, por supuesto, la gran pregunta, ¿no?, ¿hasta dónde seguir delimitando? ¿Hasta dónde seguir marcando? O achicando, mejor dicho. Achicando las playas. Exacto. Sí, yo no soy especialista en playas específicamente, pero lo que se habla es de que la playa tiene que tener, la duna, la zona, lo que se llama la zona litoral activa, ¿no? Que es esa zona donde la duna se puede mover, donde la arena se puede mover y mantener la duna activa, porque las playas lo que ocurre es que en invierno, cuando hay mayor predominancia de tormentas, son erosionadas naturalmente, porque el oleaje es más sistemático, es más recurrente y va comiendo arena. Esa arena que se come queda ahí depositada en los bancos, queda depositada en la playa, y en las épocas más de verano, de primavera, que no hay tanta frecuencia de tormentas, esa arena queda disponible y el viento la empieza a mover y a trabajar. Claro. Entonces, ¿qué pasa en la duna? La vegetación, ese pasto dibujante que a veces nos ponemos tan caprichosos en proteger, es el que permite que la arena se mueva por un lado y por otro lado vaya quedando atrapada en la duna. Entonces hace que cuando hay viento se mueva esa arena y vaya reconstruyendo la duna. Entonces tenemos un ciclo anual de mayor erosión en invierno y de mayor acreción o de acumulación de arena y de volver a formarse esa duna. Entonces esa duna está a veces más chica, a veces más grande, a veces más alta,
pero está viva, no es una cosa rígida que está siempre igual, como si fuera un cerro de piedra. Es una estructura que se mueve y la vida de la playa depende de ese movimiento. Nosotros como en la sociedad estamos como muy acostumbrados a esto de la rigidez y que las cosas tienen que ser así, de acá hasta acá, ¿no? Y en realidad en la naturaleza las cosas son móviles, en el tiempo y en el espacio. Y a veces necesitamos, es muy importante respetar ese movimiento de los ecosistemas o de la duna para seguir protegiendo la playa. Entonces nosotros queremos que de acá para acá sea duna, de acá para acá sea playa, de acá para acá sea ruta, de acá para acá sea mío. Y en realidad en la naturaleza las cosas se van moviendo. Y además los años son distintos. Un año seco no es lo mismo que un año lluvioso. Un año más ventoso, con más tormentas, no es lo mismo que un año que tuvo menos tormentas. Entonces de repente, y además hay variaciones entre décadas. Hay décadas con más ventosas, más lluviosas que otras. Entonces, algo que puede ser estable en una década puede ser insuficiente unos años después. Entonces, si tú apretás mucho la playa porque le pones una rambla, porque le pones Carpobrotus o estas plantas exóticas, le pones, ¿cómo se llaman? Bueno, casas, le pones paradores, bueno, llega un momento que la duna no puede seguir reconstruyéndose y manteniéndose hasta que se rompe, y cuando se rompe, bueno, entra al mar, erosiona mucho más y tenemos un montón de otros problemas. Y nos sale carísimo arreglarlos, ¿no? Sin duda. Y no nos queda muy bien. Los controles, obviamente, que es un tema importante. Lo que se ve aquí en Uruguay, por ejemplo, que ha crecido en normativas, ¿no? Pero poco hemos avanzado tal vez en personal humano, en cuerpo inspectivo, ¿no? O sea, personal para controlar aquello que se autoriza, actuar y sancionar en algunos casos, ¿no? Pero igualmente se debe tener tal vez una espalda política real para que esto suceda, ¿no? Es lo que uno ve desde afuera, tal vez. Sí, a mí lo que me parece es que también es la sociedad la que tiene que exigir más a los que toman decisiones y a los políticos, ¿no? Porque hoy normativa tenemos, pero la estamos obviando. Hay algunos casos que están ahora en el país que bueno, que se esquivó el proceso de evaluación de impacto ambiental cuando la normativa es muy claro que vos tenés que hacer un estudio de impacto ambiental y que tenés que hacer determinados procedimientos. Entonces, a veces la normativa la tenemos, pero hay que cumplirla, y no siempre es porque tenés pocos técnicos o poco personal, a veces es porque no hay voluntad. Y ahí no hay voluntad a veces porque hay intereses muy contrapuestos, intereses económicos muy concretos respecto de otros intereses sociales más generales, ¿no? De interés general, o sea, como el acceso a la playa, el acceso a una playa saludable respecto de una inversión muy costosa en algún sitio. Entonces eso creo que es algo que la sociedad tiene que reflexionar, porque como individuos, personas, podemos hacer un montón de cosas para la biodiversidad, pero hay cosas que las personas individualmente no las pueden hacer, que las tiene que hacer la sociedad a través de las regulaciones que tiene el Estado, ¿no? Y ahí tenemos una discusión pendiente. Normativa tenemos mucha, ha avanzado, también hemos retrocedido un poco, pero hay veces que, bueno, hay que hacerla cumplir. Y han habido ahora algunos casos que la verdad que rompen un poco los ojos en ese sentido, ¿no? Y cuando vemos en los medios de comunicación el anuncio de la construcción de 29 edificios sobre el lomo de Punta Ballena, aunque falta mucho, ¿no? Muchos procesos para que eso suceda, pero bueno, hoy estos solares son de privados, la Suprema Corte ya reconoció el lugar como propiedad privada, digamos. Cuando sucede esto, cuando se conoce esto, ¿qué pensás tú? Bueno, pienso muchas cosas. Una de ellas es cómo la Suprema Corte, cómo todavía tenemos problemas con nuestra justicia, en el sentido que siempre falla a favor de la propiedad privada y no de otros intereses generales, y sobre todo en el caso del ambiente es como algo recurrente. Son mínimos, contados con los dedos de una mano, capaz que con un solo dedo te alcanza, en los cuales se ha fallado a favor del ambiente, donde en realidad tendríamos que estar priorizando que ese sea un terreno público, ¿no? Después otra cosa es las cuestiones de la expropiación, donde nuestro Estado sistemáticamente ha ejecutado mal los procesos de expropiación, y donde además no se invierte en expropiar tierras
y Punta Ballena, ¿no? Que es súper emblemático para todo el país y para toda la gente de la costa uruguaya. Entonces, si ya no te estoy diciendo un lugar súper biodiverso en el medio de algún departamento del interior que muy poca gente conoce y que tengas que invertir en expropiar, pero ese es un lugar emblemático y va a quedar bajo casas como el resto de toda la costa uruguaya. Entonces, ahí hay cosas que me pregunto en ese sentido, en qué pasa con nuestra justicia que sigue sin priorizar temas ambientales, que seguimos priorizando temas de propiedad privada, y cómo la sociedad tiene que organizarse y seguir reclamando por esto, ¿no? Porque realmente esto es una cuestión de tiempo. Cuando obtengan la autorización ambiental, en realidad es cuestión de que se vayan vendiendo y se vayan comprando y se vayan edificando. Y hay un tema también que es importante, que el proceso de evaluación de impacto ambiental es una herramienta imponente. Realmente podría ser súper poderosa, pero en realidad tiene limitaciones. Una vez que tú autorizaste allí tantos edificios, tú le podés poner restricciones. Ay, no ocupes toda la superficie, el FOS, el FOT, techos verdes, pero en realidad no podés, o sea, no. Si ahí hay un privado y va a hacerse una casa, se la podrá hacer un poco más chica, podrá hacer el jardín un poco más ecológico, pero en realidad se va a hacer la casa en ese lugar. Entonces hay cuestiones que no las podés resolver con decisiones individuales y de convencer al dueño que sea más sensible ambientalmente. Hay cosas que se tiene que tomar una decisión, que es acá esto no se hace acá, tenés el resto de la costa para hacer esto. Son como muchas dimensiones, ¿no? Claro. Bueno, si bien puede llegar a tener una negación, que este proyecto, digamos, no prospere, ¿no? No hay que olvidar también las excepciones, ¿no? Que puede jugar un papel fundamental. Exacto. Llegado el momento, ¿no? Sí, totalmente, y es muy difícil que les digan que no. Yo no conozco muchos casos que se les haya dicho que no. En realidad, en general lo que se hace es ponerles condiciones, y bueno, pero las condiciones tienen un límite, ¿no? Las condiciones es, bueno, si vas a, no sé, construir tanta superficie, construir la mitad. Está bien, pero capaz que para Punta Ballena la mitad ya es muy poco. Claro. O sea, capaz que tendría que quedar así. Entonces, las herramientas legales a veces tienen sus limitaciones. Y por otro lado, tenemos casos donde en realidad al final las excepciones ganaron o donde las limitaciones fueron mínimas, ¿no? Exacto. Y eso también puede pasar. Y está pasando para otros casos. ¿Te vas a comprometer con este tema? Digamos, de alguna manera, ¿te has informado? ¿Vas a estar activa, digamos, en todo lo que suceda de aquí en más con esta situación? Bueno, yo no trabajo mucho específicamente el tema de Punta Ballena. Sí voy a estar acompañando, sí voy a firmar las peticiones que se están realizando. Sí estoy informada y voy a estar acompañando, pero no voy a estar activamente porque hay otra gente que hace muchos años que está trabajando activamente en estas cosas, en esta área concretamente, y bueno, daré una mano en lo que soliciten, pero no voy a estar haciendo punta. Exacto. Bueno, ayer hubo una importante convocatoria abierta, ¿no? Donde participó mucha gente y también instituciones. Allí en Las Grutas, ¿tuviste la posibilidad de estar por allí? No pude participar, pero he estado siguiendo los intercambios y en la prensa y en otros medios y conversando con compañeros que sí fueron. Sé que fue bastante gente, sé que bueno, que será la primera de varias, pero no pude estar. ¿Y se sacó algo en claro, digamos, de lo que pudiste escuchar en estas horas? En realidad hay como bastante, lo que tiene de bueno es que es un lugar que hay mucha información científica, ¿no? Es un lugar donde se sabe bien qué biodiversidad tiene, hay muchas especies que son únicas de ese lugar, únicas en el mundo, digamos, que están solo allí, o que en otros lugares donde estaban ya desaparecieron porque eran otras puntas rocosas que ya están totalmente urbanizadas. Entonces, información ecológica hay mucho, está mapeada, entonces realmente la autoridad y los grupos sociales tienen como mucho para aportar. Lo que yo veo un poco difícil es cómo llegar a un equilibrio, porque realmente cada metro construido allí es una pérdida brutal, ¿no? Hay decenas de especies que solamente están allí, sobre todo
cactáceas, ¿viste? Del grupo de las tunas y demás, que están solamente en ese lugar. Entonces no es solo, o sea, no es correte un poquito y no pasa nada, es realmente cada metro que construyas ahí va a ser una pérdida ecológica muy importante, además de paisajística. Claro, sin duda. Entonces, lo bueno es que hay mucha información, que hay muchas personas involucradas. Creo que hay bastante sensibilización de distintos sectores de la sociedad, pero no va a estar fácil, no va a estar fácil. La incidencia de la gente, de las instituciones, eso, digamos, de alguna manera puede incidir, digamos, que esto no prospere, o puede quedar solamente con este simple hecho de que la gente se ocupó, pero bueno, llegado el momento, poca incidencia puede tener, digamos, la presencia de la gente, de las instituciones, de la gente del lugar. No, yo creo que tiene mucha incidencia, no siempre se logra lo que se quiere, pero en realidad siempre que vos tenés mucha movilización, también no dar a lugar a los reclamos también tiene costos políticos. Entonces a mí me parece que si hay mucha movilización, a la corta, a la larga, para este caso o para el próximo, siempre es tenido en cuenta. Yo creo que si hay mucha movilización, se podrá negociar mucho más con el ministerio sobre superficies, condiciones, el tipo de jardines, el tipo de vegetación a usar. Se van a poder negociar mucho más, pero también no hacer caso a esas movilizaciones a la corta o a la larga tiene costos. Exacto. Que se van acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? Yo creo que es un lugar muy emblemático, que además va a movilizar a personas que no le importa mucho el ambiente de por sí o los ecosistemas, sino que le importa, bueno, el paseo ese que fuiste con tus abuelos, tus hijos, que llevas a tus nietos, que no lo vas a ver más, vas a ver hermosas casas como ves en el resto de Maldonado. Bueno, doctora Lorena Rodríguez, magíster, bióloga, docente, muchas gracias por estos minutos y obviamente la estaremos volviendo a convocar en algún otro momento. Bueno, gracias a ti y bueno, a las órdenes en todos los temas vinculados a biodiversidad y temas ambientales en general.